Hoy hablamos de dos westerns poco conocidos, pero muy interesantes, que podéis encontrar en varias de las plataformas de streaming más conocidas. Dos películas que destacan por sus historias y sus repartos, y que creemos pasaron injustamente desapercibidas. Dos placeres culpables a reivindicar. ¡Empezamos! Pues empezamos con un western de John Badham, un director de los considerados artesanos, o lo que es lo mismo, que valen para un roto o un descosido, pues suyas son películas como Juegos de Guerra, Fiebre del Sábado Noche, El Trono Azul o Cortocircuito, tan variadas en género como más que correctamente dirigidas. Badham dirige Sin Piedad, de Jack Bull, en el año 1999, siendo este un telefilm para la cadena HBO, lo cual es más que un telefilm. Basada en una novela alemana del siglo XIX que contaba una historia similar, ambientada en 1600. Aquí se traslada la trama a Wyoming justo antes de convertirse en un estado de la Unión y cuenta la historia de Mill Redding, interpretado por John Cusack, un tratante de caballos que entra en disputa con un terrateniente local, disputa que va enconándose hasta derivar en un levantamiento armado y un conflicto legal que pondrá en duda los límites entre lo justo y lo legal. Como hemos dicho, John Cusack interpreta al protagonista, un hombre honrado y con gran sentido de la justicia que, traicionado por la ley, no tiene más opción que tomarse la justicia por su mano, lo que provocará un conflicto que terminará escapando de su control con fatídicas consecuencias. A Cusack le hemos visto en películas tan diversas como la entretenidísima Con Air, un placer culpable del canal, Alta Fidelidad o Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, de nuestro adorado Clint Eastwood. L.Q. Jones interpreta al malvado terrateniente, cuya soberbia e injusticia provocará la justa ira de un hombre bueno. A Jones le conocemos por películas como Grupo Salvaje o Cometieron dos errores. Entre los secundarios rostros tan conocidos como John Goodman, Miranda Otto, Rodney Grant o John C. McGinley. Un western más que recomendable, con buenas interpretaciones, los dos antagonistas están especialmente bien, con momentos intensos y épicos. Hay una cabalgada que ya vale el visionado, o sea, os lo aseguro, y una historia interesante sobre lo justo y lo legal y cómo a veces, para hacer justicia, tienes que crear la tuya propia y, por lo tanto, sufrir las consecuencias. Podéis encontrarla en Movistar y en Max, el antiguo HBO Max. Muy, muy recomendable. El segundo western que recomendamos es quizás algo más conocido, pero aún así muy rescatable y muy recomendable. Se trata de Hostiles, del año 2017, dirigida por Scott Cooper, director de Corazón Rebelde, y la reciente, se estrenó en Netflix, si mal no recuerdo, Los Crímenes de la Academia, también con el mismo protagonista de esta, Christian Bale. Este es otro de los elementos que hay que destacar en este film, que es el reparto, que es sencillamente espectacular. Como hemos dicho, encabezado por Christian Bale, al que le hemos visto en la saga de Batman de Nolan, por decir una, pero vamos, que ya sabéis que es uno de los actores ya no jóvenes, pero sí al menos más destacados de su generación. Tenemos a Rosamund Pike, tenemos a Wes Studi, al que hemos visto en películas como El último mohicano, Bailando con Lobo, ya sabéis, siempre necesitamos a un indígena, vamos a recurrir a Wes Studi, que siempre da muy bien el papel, e hizo un gran papel en la película de Jerónimo, también otra muy recomendable. Jesse Plemons, que es la versión no sindicada de Matt Damon, bueno, esto es un poco de broma, pero durante un tiempo se le llamó así, ¿no? Como una especie de versión light de Matt Damon por su parecido con él, pero ya se ha reivindicado como un actor muy a tener en cuenta, por ejemplo, en la reciente película de Martin Scorsese, los asesinatos de la luna. También tenemos a Stephen Lang, el malo de Avatar, por decir una. Jonathan Majors, hasta ahora lo teníamos en el universo Marvel, pero pues digamos que su comportamiento no ha sido precisamente óptimo y este fue su primer papel y posiblemente su aparición en Marvel sea el último. Tenemos también a Adam Beach o a Timothy Chalamet, ya sabéis, el Paul Atreides en la nueva versión de Dune, o Wonka en la precuela de Wonka. Como veis, un reparto espectacular. La trama gira en torno a un oficial de caballería que debe escoltar a un jefe indio moribundo de vuelta a su tierra de origen en Montana. Un viaje lleno de peligros donde el odio, el rencor y el ciclo continuo de violencia llega a su fin, no exento de dolor y sufrimiento. Es una película dura, sin concesiones, violenta, pero a la vez hermosa y contemplativa, de un ritmo pausado, pero que es lo que pide la historia. Realmente tiene una narrativa muy bien llevada, con un reparto que va evolucionando. El papel, sobre todo, de Christian Bale es
es una gozada ver cómo evoluciona de un tío que odia a los indios a intentar comprenderlos. Igualmente, el papel de Rosamund Pike, que sufrió una tremenda pérdida también, pero cómo se sobrepone a ella y de forma más lógica y coherente que la que hace Christian Bale, ¿no? Que tampoco entendemos, o sea, podemos entender su odio hacia los indios dentro del contexto bélico, pero no que lo lleve más allá, pero realmente el viaje es una especie de curación para estos personajes y realmente es una película que vale muchísimo la pena. Está Hostiles, del 2017, dirigida por Scott Cooper, que podéis encontrar pues en Movistar Plus, lo tenéis, y no sé si en alguna otra plataforma más. Muy, muy recomendable.